Bienvenidos y bienvenidas a Videos Educativos Lupi Mena. Hola jóvenes, este día vamos a trabajar la guía de lenguaje y literatura, octavo grado, fase 3, semana 1, que es la semana del 17 al 21 de mayo. Vamos a iniciar la unidad 2, Vive la poesía, y trabajaremos las páginas de la 40 a la 45 en el libro de lenguaje octavo, tomo 1. Antes de empezar, debemos saber o recordar que la poesía no solo consiste en la expresión de ideas y sentimientos. Como toda obra de arte, requiere de la aplicación de técnicas por medio de las cuales él o la poeta busca comunicar a los lectores u oyentes. Entre esas técnicas están no solo la rima y la métrica, sino el uso de figuras literarias, que son maneras diferentes de usar las palabras para provocar un efecto estético. En esta unidad aprenderás a elaborar de manera oral y escrita un resumen de los textos orales que escuchas. Identificarás el origen de la poesía y sus características. Identificarás los elementos de la comunicación que intervienen en el lenguaje poético. Escribirás poemas utilizando diversos recursos retóricos. Utilizarás oraciones simples en la construcción de textos literarios o no literarios. E identificarás noticias a través de los elementos sensacionalistas. El producto que se espera de esta unidad es la construcción de un poema. El poema que escribirás deberá ser evaluado con los siguientes criterios. Si posee una estructura de versos y rimas, si presenta las características propias de una poesía, si posee figuras literarias, será que presenta versos en rima y si hay uso adecuado de la ortografía. Ahora empecemos. En la anticipación tenemos los textos orales. Dice que es una actividad en equipo. Resolvemos en el cuaderno. ¿Qué es escuchar? Y explicamos. En el literal B dice, completamos el cuadro con situaciones formales e informales, por ejemplo, las exposiciones. Vamos a escribir los textos formales y los textos informales que utilizamos de forma oral. 3 ejemplos de textos formales y 3 ejemplos de textos informales. ¿Cuáles son los formales? Por ejemplo, si va usted a redactar una noticia, ese es un texto formal. ¿Cuál es un texto informal? Es un diálogo entre usted y su familia, un diálogo que usted sostiene en la iglesia, etc. Entonces ahí vamos a poner nosotros 3 ejemplos de textos orales formales y 3 ejemplos de textos orales informales. En el literal C dice qué debemos hacer para comprender los discursos orales. Y vamos a explicar qué tenemos que hacer, qué necesitamos para entender un discurso oral. Por ejemplo, cuando la maestra o el maestro está explicando la clase, ¿qué necesitamos hacer para poder comprender lo que ellos nos están diciendo? Lo siguiente que haremos es socializamos nuestras respuestas con el resto de la clase. Respetamos las opiniones y los turnos en las participaciones. En la actividad 2 con el docente vamos a leer e identificar el ritmo y la entonación del poema. ¿Sabías que la copla es un tipo de composición lírica, o sea poética, de tradición oral, usada en la poesía popular y en la poesía culta de la Edad Media y en la poesía del Siglo de Oro? Leamos ahora la copla. Vayan llevando su lectura en su libro mientras van observando el video. Copla. Que el canto tenga raíces del presente y del ayer, sin pasado ni presente, futuro no ha de tener. Esta es una copla escrita por Carlos Jesús Maita. Respondemos de forma oral y respetamos los turnos en las participaciones. Esto lo pueden hacer en Meet con su maestra o maestro si ustedes están en casa, o de forma presencial van a respetar los turnos y las participaciones. El literal A dice, el texto tiene ritmo y musicalidad. Expliquemos por qué.
En el B dice, ¿cómo es la estructura del texto? ¿Serán versos o serán prosas? Literal C, ¿cuál es el mensaje que nos transmite la copla? Expliquemos. Anotamos en nuestro cuaderno las ideas más relevantes de nuestros compañeros y compañeras al compartir. Construcción. Actividad en pares. Leemos en voz alta y compartimos la información. Tengan su libro a mano y vamos a ir llevando la audiolectura. Mientras yo les leo, ustedes van a ir leyendo y escuchando lo que yo les diga. Textos orales. Al entablar una comunicación con otros, escuchamos con un objetivo determinado y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír. En muchas ocasiones puede ser de nuestro interés, pero en otras quizás no. Escuchar es comprender un mensaje y para comprender se pone en marcha un proceso cognitivo de construcción de significados y de interpretación del mensaje pronunciado oralmente, por lo que la habilidad de escuchar no es una actividad pasiva, sino un proceso activo que comienza con la decodificación, es decir, la identificación de sonidos y el reconocimiento de palabras junto con sus significados. Además del discurso verbal, existen otros estímulos como el ruido, el aspecto visual, el tacto, que nos dan información útil para interpretar. Se debe tener en cuenta que el lenguaje de la comunicación cotidiana es bastante diferente del lenguaje oral empleado en contextos más formales, como en la escuela, el trabajo y en los discursos. Y del escrito también. La comunicación cotidiana suele ser espontánea, no preparada, con un grado elevado de redundancias y también de ruido, por lo que se debe tener en cuenta algunas limitantes para la comprensión de los textos orales, tales como el ruido ambiental, errores en la pronunciación del emisor, falta de atención del receptor, etc. Esto lo escribió Casani, Luna y Sanz. Lo que nos está explicando aquí es que debemos estar atentos cuando nosotros escuchamos un discurso oral para poder comprender de qué se nos está hablando. Esto nos ocurre, por ejemplo, cuando vemos el noticiero. Si nosotros no estamos atentos a lo que está diciendo el periodista, no vamos a comprender qué mensaje nos quiso transmitir. De igual manera, cuando el maestro o la maestra nos está explicando sobre una determinada clase, ya sea de matemáticas, ciencias o sociales, si no prestamos atención, tampoco vamos a lograr comprender. Y normalmente las personas que se comunican con nosotros a través del lenguaje oral utilizan lenguaje que nosotros ya conocemos. Y a eso se refiere la decodificación, reconocimiento de sonidos y de palabras. O sea, nosotros vamos a ir escuchando el discurso y vamos a ir comprendiendo lo que se nos está queriendo decir. Como por ejemplo lo que yo estoy haciendo en este momento, que les estoy explicando la importancia de los textos orales y que debemos estar atentos para poder comprender de qué se nos está hablando. Resolvemos. ¿Por qué se dice que escuchar es un proceso activo? Y debemos explicar por qué será que no es pasivo. ¿Será que porque nosotros aprendemos algo? ¿Será que porque nosotros podemos participar en clase? ¿Será que porque nosotros podemos participar en una conversación y hacer un discurso activo? Cuando escuchamos a alguien, ya sea de una conversación cotidiana o durante la clase, discurso o exposición, ¿qué situaciones dificultan la comprensión de lo que están comunicando? Explicamos. ¿Qué será lo que no nos permite comprender cuando se nos está explicando algo? Y en el C dice, escribimos una situación en la que se dificulte comprensión de un texto oral. ¿Cuándo se me dificulta a mí comprender un texto oral? Y compartimos con la clase y escuchamos las participaciones de los compañeros. En construcción, actividad 4 con docentes dice, leemos y analizamos la información sobre las estrategias para interpretar un discurso oral. Reconocer.
Significa identificar y discriminar sonidos, palabras y expresiones. O sea, descubrir qué significa cada una de las palabras que se nos están diciendo en un discurso oral. Seleccionar es escoger lo más relevante y agruparlo en unidades significativas. Interpretar, atribuir sentido y dotar valor comunicativo a cada oración. Anticipar, prever lo que el emisor puede llegar a decir e inferir, obtener información por fuentes no verbales como gestos, tonos y contexto. O sea, todo está aunado, está junto, ¿verdad? Vamos a reconocer las palabras, los sonidos, vamos a seleccionar lo que para nosotros sea de utilidad de lo que se nos está diciendo, vamos a interpretar qué se nos quiso decir, vamos a poder descubrir, por ejemplo, cuando ustedes están viendo una serie, a veces van escuchando y dicen, posiblemente va a ocurrir esto u otro. A eso se le llama anticipar, prever lo que el emisor en un momento puede llegar a decir, e inferir es a través de los gestos, el tono de voz, el contexto en el que se dice, podemos descubrir cómo está anímicamente esa persona. Reflexionamos y comentamos sobre los procesos de desarrollo al escuchar adecuadamente. 5. Actividad en pares. Leemos en voz alta el fragmento del romance. Pero antes veamos qué es el romance. El romance es un género popular de carácter oral que surgió en el siglo XV. Son poemas de extensión variable, pero compuestos por lo general en versos de 8 sílabas y con rima asonante entre los versos pares, debido a que la transmisión de estos era de carácter oral. Abundan en recursos que facilitaban la memorización, tales como paralelismos, antítesis, enumeración y exclamaciones. Algunas de las palabras que están en esa poesía que leeremos son mayoral, que significa superior de la comunidad; cendal, que es la tela de seda o lino muy delgada y transparente; y tañer, que significa tocar un instrumento musical. Leamos el romance de Doña Alda. En París está Doña Alda, la esposa de don Roldán. 300 damas con ella para la acompañar. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar, todas comen a una mesa, todas comían de un pan. Si no era sola Doña Alda, que era la mayoral, las cientos hilaban oro, las cientos tejen sedal, las cientos instrumentos tañen para Doña Alda holgar. Anónimo. Ahora vamos a resolver, después de haber escuchado esa poesía, en el literal A, ¿de qué trata el romance? Expliquemos. Literal B, ¿qué partes del texto ayudan a recordarlo con facilidad? Literal C, ¿qué valor tienen actualmente los textos conservados y transmitidos por generaciones a través de la oralidad? Compartimos el análisis del texto con el resto de la clase. Ahora veamos la poesía. Orígenes de la poesía. La poesía, como la entendemos hoy, tiene sus raíces en la lírica. Fue muy cultivada en Grecia antigua, donde surgieron los primeros escritores que la estudiaban como un género textual. Sin embargo, su composición data de antes de la invención siquiera de la escritura y se transmitía de manera oral de una generación a otra. La lírica como género literario se caracteriza por ser cauce de la expresión de la subjetividad del ser, de sus sentimientos y emociones al observarse a sí mismo y al contemplar el mundo en que está inmerso. Esta manifestación del propio estado anímico y de la fusión entre el mundo y el yo consistiría en la esencia de lo lírico. La expresión poética de este mundo de sentimientos y emociones se realizaba en el ámbito de la cultura griega en un tipo de composición poética
que en forma de canto iba acompañado por el sonido de la lira. En Grecia se desarrolló una doble modalidad de poesía lírica, coral y monódica. Durante la Edad Media surgen otras formas, como la poesía pastoril y la trovadoresca. Y en el Renacimiento, el periodo en el que se fija definitivamente la clasificación de los géneros. Se actualizan algunas formas líricas de la tradición clásica, como la oda y el himno, y se crean o consolidan formas métricas como el soneto y el madrigal. O sea, aquí nos está hablando de todas las clases de poesías que hay. Cuando dice coral, se refiere a que era un coro el que al unísono, todos juntos, pronunciaban los versos de una poesía y les pone diferentes clases de poesías. Por ejemplo, el soneto, que está compuesto por 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos, ¿verdad? Entonces eso es un soneto, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa? Cauce es un fundamento u origen de algo. Monódico es un canto de una sola voz. O sea, cuando dice monódico es que solamente recitaba la poesía o la entonaba una sola persona, y coral significa que son varias personas las que entonaban la poesía. Leamos y analicemos las características de los textos poéticos. ¿Cuáles son las características de la poesía? Hay un predominio de la función emotiva o expresiva del lenguaje, o sea, se habla mucho de sentimientos, se expresa lo más profundo del sentimiento del ser humano. Usa el lenguaje figurado o connotativo. ¿Qué quiere decir el lenguaje figurado? Por ejemplo, refiriéndose a una nube, un poeta puede decir: hay un trozo de algodón en el firmamento, y está refiriéndose tal vez a una gaviota o a una nube que está en el cielo. A eso se le llama lenguaje connotativo, que tiene una plurisignificación, o sea, muchos significados se le puede dar al lenguaje poético. También se usa frecuentemente los recursos retóricos como la personificación, metáfora, símil, o sea, las figuras literarias, ¿verdad? También existe la manifestación de rasgos expresivos como el ritmo y la musicalidad. Estas son las características de toda poesía. Después de haber leído esto, conversamos sobre los orígenes de la poesía y las características propias de este tipo de textos. También es bueno aclararles que no es lo mismo leer un cuento, leer una novela, que leer una poesía. La poesía se debe leer con toda la entonación y sentimiento que ésta tiene en sus versos. En la número 7 dice actividad en equipo. Leamos el poema. Este es un romance del prisionero. El romance del prisionero. Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, sino por una vecía que me canta el albor, matómela un ballestero, le dio mal galardón. Esta es una poesía anónima. Si se fijan, es muy difícil comprender el lenguaje, qué es lo que nos está diciendo esta poesía. Por eso las poesías se deben de leer 2 o 3 veces para poder comprender. Aquí les está hablando de un prisionero que desea la vida que antes tuvo.
y que solamente se entera que es de día, viviendo en una prisión, cuando escucha el canto de las aves. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero debemos de saber interpretar este tipo de versos. No es fácil interpretar la poesía, pero vamos a ir aprendiéndolo. Ahora analicemos a partir de los literales, pero antes veamos qué significa calandria. Es un pájaro cantor parecido a la alondra. ¿Qué significa cuaitado? Decía ahí el reo que estaba cuaitado, significa afligido o desventurado. Y el albor significa la luz del alba, o sea, cuando nace el sol. Analicemos el texto a partir de los literales siguientes. Literal A. ¿De qué trata el romance? ¿Cuál es el tema que desarrolla? Explicamos. Literal B. ¿Cómo se evidencia la función emotiva y expresiva del lenguaje en el texto? Literal C. ¿Cuál es el contraste que hay en la situación que se cuenta? Explicamos. O sea, si se fijan, el reo está hablando de su prisión y de lo que se vive fuera. O sea, ¿cuál es el contraste de esas dos situaciones que se da? Es lo que van a explicar en el literal C. En el literal D dice, identificamos los aspectos que le dan ritmo y musicalidad al texto y ejemplificamos cuáles son las palabras que riman, cuáles son las palabras que tienen más musicalidad o más tonalidad. ¿Qué nos imaginamos al leer el texto? Describamos, o sea, vamos a escribir ahí qué nos imaginamos cuando estábamos leyendo el texto. En la actividad 8 dice, leamos y analizamos los elementos que componen la estructura de los textos poéticos. Y aquí tenemos que uno de los elementos principales es la rima, que es la total o parcial identidad de sonidos entre dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Existen dos tipos de rima, la rima consonante y la rima asonante. ¿Qué es la rima consonante? La rima consonante se produce entre dos o más versos similares cuando los sonidos de las vocales y las consonantes de las últimas letras coinciden a partir de la última vocal acentuada. No dice tildada, sino donde está el último acento de la palabra. Por ejemplo, sorpresa y estresa. Si se fija aquí, la última vocal acentuada es la E. Y aquí la última vocal acentuada también es la E. Miren, sorpresa, estresa. Cuando coinciden vocal, consonante y vocal, vocal, consonante y vocal, a esa le vamos a llamar rima consonante. Veamos ahora la rima asonante. Dice que es la repetición de las vocales de una palabra en otra a partir de la última sílaba tónica. Por ejemplo, sin inscripción alguna. Miren, aquí está la U, que es la última sílaba acentuada. Ahí estará la tumba. Miren, la U es la última vocal acentuada, pero en este caso solo coinciden las vocales. Miren, la U y la A, la U y la A. Por eso se llama rima asonante. Repetimos, rima consonante cuando a partir de la última vocal acentuada coinciden tanto consonantes como vocales. Rima asonante es la repetición de vocales en una palabra a partir de la última vocal acentuada en los versos. O sea que en este caso solo van a coincidir las vocales y en el caso de la rima consonante tienen que coincidir en las últimas palabras de los versos tanto consonantes como vocales. ¿Qué es un verso? El verso es una palabra o conjunto de palabras cuya distribución produce un efecto rítmico. Se delimita por la pausa versal que se produce al final de cada línea. Al ser transcrito, ocupa una línea distinta de la serie de versos que conforman la estrofa o poema. O sea que los versos son las líneas completas que ocupa una poesía. Por eso las líneas de las poesías suelen ser cortas. Por ejemplo, aquí dice: los astros son ronda de niños. Ese es un verso. Luego está:
el siguiente verso de esa poesía y así sucesivamente. Cada línea en poesía se llama verso. ¿Qué es la estrofa? La estrofa es el conjunto de versos combinados y articulados en una estructura que se repite en el transcurso del poema. Se pueden identificar entendiendo el número de versos que la componen. Por ejemplo, si una estrofa tiene 4 versos, se le llama cuarteto. Si tiene 5, se le llama quinteto. Y así sucesivamente. La métrica es la organización rítmica del poema, acentos, pausas, rimas, cantidad de sílabas, etc. Una de las formas de dar ritmo a la composición escrita en verso es procurar que todos los versos tengan las mismas medidas. La medida de un verso es el número de sílabas métricas que ese verso contiene. Por ejemplo, inteligente mano. Miren, aquí está inteligente mano. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debemos de saber distinguir cuál es una sílaba para poder hacer este ejercicio de la métrica. Debemos de saber separar las palabras en sílabas para poder hacerlo. En la consolidación leemos y analizamos un poema que se titula Dame la mano. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llama Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Esta es una poesía de Gabriela Mistral. Resolvemos. Literal A. Seleccionamos 2 versos y explicamos el tipo de rima. Vamos a seleccionar 2 versos y vamos a decir si es rima asonante o es rima consonante. El literal B. Explicamos 2 características de los textos poéticos presentes en la muestra. Ejemplificamos. Y literal C, ¿cuál es el tema que se desarrolla en el poema? ¿De qué estarán hablando? ¿A qué se referirá la poesía? Y finalmente la actividad en casa, vas a investigar si conoces algún tipo de texto poético de tradición oral, como las coplas. Pido que lo reciten y pongo en práctica la escucha activa para identificar características de los textos poéticos. O sea, puedes pedirles a tus padres o a tus abuelos que te narren o te declamen una copla o un dicho o un refrán que ellos se sepan. Esos también son considerados como textos poéticos. Esto es todo por hoy, jóvenes. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!